la enseñanza de hoy es: ¿qué es realmente la palabra de Dios? Porque muchas veces nosotros escuchamos, hablamos y muchas veces entendemos que la palabra de Dios es la guía para nuestra vida, y así es, y eso es cierto. Pero ¿qué es realmente la palabra de Dios? Así que en Salmos 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es lámpara, es a mis pies tu palabra, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, de otra forma, la palabra de Dios es lumbrera y es lámpara para nosotros poder vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo, lumbrera a mi camino, porque nosotros todos los días, durante el transcurso que estemos aquí en esta tierra, vamos a tener que movernos de un lado a otro. Y esa lumbrera es la que nos hace ver en la dirección que nosotros vamos. Y lámpara es a mi pies tu palabra, porque es lo que nosotros necesitamos para poder movernos. Así que nosotros tenemos aquí en este versículo la definición de qué es realmente la palabra de Dios, pero vamos a ver que a través de la Biblia nosotros podemos ver que la palabra de Dios es agua, es luz, es alimento, es leche espiritual cuando nosotros estamos pequeños, es miel, es fuego, es martillo y es espada. Todo eso lo vamos a ir desglosando poco a poco para nosotros poder entender realmente qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra y por qué Él dice que su misma palabra es todo esto. Así que Dios es bueno con nosotros, Dios es claro, Dios no es un Dios de confusión, y Él por tal razón Él nos deja todas estas explicaciones en su palabra para que nosotros podamos entender específicamente cómo es que Dios trabaja y cómo Él quiere que sus hijos vivan aquí. Así que la palabra de Dios es poderosa, es la voz de Dios y la podemos escuchar y vivir. La palabra de Dios no está muerta, sino que vive con Él. Nunca dejará de ser porque Dios es eterno. Aunque muchas veces muchos la tengan en poco, los hijos de Dios, en este caso nosotros, sabemos del poder que tiene su palabra, pues la creación misma fue hecha por el poder de ella. Podemos conocer la palabra de Dios de muchas maneras que encontramos en ella misma. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, que de acuerdo dice que todo lo que está escrito ahí es la palabra de Dios, hay un versículo que dice que la palabra de Dios, o sea, que la Biblia es toda inspirada por Dios. Fueron escritas por hombres que Dios utilizó, pero fueron dictadas por Dios. Así que no hay nada de controversia o de contradicción en la palabra. Quizás mucho que no tenemos quizá un conocimiento profundo de ella, podemos pensar que en cierta parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar con ciertas escrituras que a lo mejor nos vas a confundir. Vamos a decir, oye, pero ¿por qué esto se contradice un poco aquí? Pero si nosotros indagamos como Jesús dijo, escudriñenla. Cuando nosotros hacemos esa parte, esa investigación profunda, nos vamos a dar cuenta de que no hay ninguna contradicción. Es cuestión de que nosotros indaguemos un poquito más para poder encontrar todas las respuestas a nuestra pregunta y todas las explicaciones de por qué nosotros pensamos quizá que hay alguna contradicción. Así que ¿por qué la palabra dice que es agua? ¿Ok? Es un agua que limpia. En Efesios, esto lo vamos a ir acompañando de versículos para que podamos entender mejor. En Efesios 5:26 la palabra dice: para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua
por la palabra. O sea, la palabra de Dios es esa agua que limpia nuestro ser, que nos purifica, pues nos enseña los caminos de Dios. Por eso es que Dios dice que es agua para el lavamiento de nosotros, para purificarnos. Al hacernos hacedores de la palabra, somos limpios, pues la misma no nos lleva a hacer lo malo, sino todo lo contrario, hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando nosotros nos metemos con la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que a través de ella misma, Dios nos va a ir limpiando, nos va a ir sacando esas cosas que nosotros, esa contaminación que nosotros hemos adquirido a través de todos los años que nosotros tenemos en este mundo. Y durante esa vida que hemos llevado, hemos sido contaminados de muchísimas maneras. O sea, hay uno más que otro que hemos sido más contaminados, pero todos seres humanos hemos sido contaminados por las cosas de este mundo. Entonces, cuando esa palabra entra a nuestra vida y entra a nuestro corazón, de ahí en adelante empieza un proceso en el cual Dios dice que Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra de Él. O sea que la palabra de Dios es, vamos a conocer más adelante, que tiene un poder tan impresionante que es capaz de entrar hasta lo más profundo de nosotros y transformarnos de adentro hacia afuera. Pero nosotros tenemos que dejar que Dios haga la obra. Así que nosotros simplemente tenemos que dejarnos guiar y Él va a llevarnos. Ahora, ¿por qué dice que es luz? ¿Ok? ¿Por qué es luz? Porque nosotros necesitamos ver hacia dónde vamos. También la palabra de Dios es nuestra luz, la que nos alumbra el camino por donde debemos de andar, para mostrarnos lo malo en nuestra vida y la forma en que podemos dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. La palabra del Señor nos alumbra nuestros pies para que caminemos por la verdad. Miren, la luz siempre nos va a llevar a poder ver con claridad hacia donde nosotros vamos. Por eso es que Dios dice que cuando nosotros estamos en pecado, estamos en la oscuridad. Nosotros no podemos ver. O sea, con los ojos físicos nosotros podemos ver, pero con los espirituales, que son lo que nosotros necesitamos usar en este mundo, estamos ciegos, porque estamos cegados por el pecado, y el pecado no nos deja ver que nosotros vamos caminando hacia un precipicio que se llama infierno. Y eso es una de las estrategias más aplicada por Satanás, porque él sabe y él conoce lo santo que es Dios, y él sabe que si nosotros caminamos pensando que estamos agradando a Dios, pero al mismo tiempo no lo estamos haciendo, él sabe que nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. Y por eso es que nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios, que es su palabra, para nosotros poder batallar con Satanás y sus demonios. De lo contrario, nosotros no vamos a poder ganarle la batalla. Con la única manera que nosotros podemos mantenernos de pie en esta guerra espiritual y salir victorioso es usando la palabra de Dios, no es usando la nuestra. Recuérdense que ni el mismo Jesús, que era parte divina y que era el Hijo de Dios, cuando fue enfrentado por el mismo Satanás, cuando Satanás lo tentó, en ningún momento él usó su propia palabra. Siempre usó la palabra de Dios, porque Satanás, recuérdense que Satanás fue un ángel tan poderoso que él mismo quería derrocar a Dios de su trono. O sea, fue un ángel con mucho poder, y por ende él tiene mucho poder, porque la Biblia enseña que el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás tiene mucho poder para hacer muchas cosas, pero no más que Dios, por supuesto. En este caso, Jesús quería enseñarnos algo, porque nosotros con nuestra fuerza muchas veces pensamos que porque no sabemos 2 o 3 versículos en la Biblia, ya nosotros podemos enfrentar a Satanás.
Y no es así. Nosotros tenemos que estar bien metidos con la palabra de Dios, tratando de vivir una vida más agradable a Dios que cualquier otra cosa. Entonces Dios va a poner ese poder con su espíritu en nuestra vida para que nosotros podamos enfrentar las tentaciones o los ataques que Satanás pueda traer a nuestra existencia, porque siempre él va a buscar la forma de hacernos caer. Esa es su estrategia principal, hacer que nosotros caigamos y que nosotros nos alejemos de Dios y que nosotros pequemos contra Dios. Ese es el motivo principal de Satanás en nuestra vida, y muchas veces lo hace, o sea, muchas veces lo logra, aún con muchos de nosotros que quizá tenemos un poquito de conocimiento de la palabra. Tenemos que meternos más con Dios para que ese músculo espiritual siga teniendo fuerza. Es la única manera. De otra forma, vamos a terminar cayendo. Así que tenemos que pedirles a Dios de todo corazón que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría, que su espíritu nunca se aparte de nosotros, que en los momentos más difíciles de nuestra vida nos den esa luz para nosotros salir adelante, que cuando las tentaciones lleguen a nuestra vida, porque van a llegar, nos dé la fuerza para nosotros poder resistirla, porque con nuestra propia fuerza no la vamos a poder resistir. Y recuérdense que la misma palabra de Dios dice que la carne de nosotros es débil. Y muchos de nosotros, con el conocimiento de la palabra, cuando fallamos, lo que decimos para justificarnos es: no, pero que la carne es débil. Aún así mismo la Biblia lo dice, la carne es débil. Esa es tratando de buscar una justificación para no reconocer que nosotros tuvimos la culpa de lo que hicimos. Y así somos. Pero eso no significa que nos vamos a librar de ello, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros adquirimos la sabiduría y el conocimiento del bien y el mal, ya nosotros podemos decidir si hacemos o no. Recuerden que de la misma forma que Dios no obliga a nadie para que lo ame, de la misma forma Satanás no obliga a nadie a que peque. El trabajo de Satanás es el mismo trabajo que Dios, de diferente manera. Dios viene y nos trae la verdad y nos aconseja de que si seguimos su camino nos va a ir bien y que vamos a obtener esa entrada al reino, a su reino. De la misma manera, Satanás viene y nos presenta su estrategia, que son los placeres de este mundo, y él nos lo pone por delante, pero él no nos obliga. Si nosotros caemos es porque nosotros decidimos, no porque nos obligó. Por ejemplo, por supuesto, yo tengo mi esposa. Si yo le soy infiel a mi esposa, yo no puedo después decirle, si ella lo descubre o cualquier cosa: oh no, fue que Satanás me engañó. No. Yo soy el responsable de cometer esa infidelidad, porque yo sé que estoy casado y yo sé que no lo debo de hacer. Así que si yo lo hice, no hay nadie culpable en esta situación. Yo lo hice porque quise hacerlo. De la misma forma que lo hice, pude haber dicho: no lo voy a hacer porque eso no es bien. Voy a pecar contra Dios y voy a pecar contra mi esposa. ¿Entienden? Es cuestión de uno tener una actitud correcta delante del pecado, y de esa forma nosotros vamos a poner una resistencia. Y mientras más Satanás trate de hacernos caer, más resistente nosotros vamos a volvernos contra él, a un punto que él ya no va a tener fuerza con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, porque dice la palabra de Dios que si nosotros resistimos el pecado, nosotros vamos a salir victoriosos de él. Pero tenemos que resistirlo. De la misma manera que nosotros sabemos que si algo nos hace daño y el cuerpo nos lo pide y nosotros sabemos que no lo debemos comer, entonces vamos a decir: no voy a comer eso porque eso me puede causar una enfermedad o me puede hacer daño con la enfermedad que ya yo tengo. Entonces yo no lo voy a comer. Por eso es que dice que cuando el Espíritu de Dios despierte en nosotros, el Espíritu de Dios trae mucho fruto, y uno de esos frutos es
el poder y el dominio propio. O sea, Dios nos da poder para nosotros poder dominar la carne. Y eso es un fruto del Espíritu. Así que nosotros no podemos decir, no, yo me dejé llevar y caí. No. Si nosotros sabemos que lo que vamos a hacer está mal, ya simplemente con eso nosotros deberíamos decir, no lo voy a hacer. Así la carne se nos troce o no lo voy a hacer. Amén. Y vamos a ver que al tiempo nosotros vamos a tener fruto de esas decisiones que van a ser buenos. Pero si nosotros nos dejamos llevar de los gustos de la carne, desafortunadamente no vamos a poder someterla. No vamos a poder. Tenemos que hacer cosas en contra de nuestra voluntad, pero es para nuestro bien. Así que vimos por qué la palabra de Dios es luz. Así que vamos a ver, dice que es alimento también. Esto lo vemos en Deuteronomio 8:3, de la palabra de Dios dice así: el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca de Dios, como decía en otra parte, otro versículo, que dice que no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto viene siendo algo igual. Así que el pueblo de Israel comió maná cuando estaba pasando por el desierto, aquella vez que Dios lo alimentaba todos los días. Pero no solo podemos alimentarnos de algo material. Nuestra necesidad más grande no es material, sino espiritual. La salvación de nuestra alma es espiritual. Para que nuestro cuerpo subsista, necesita alimento. Para que nuestra alma subsista, necesita la palabra de Dios. Recuérdense que nuestro cuerpo está compuesto de 3 cosas, que es la carne, que es esta que nosotros tenemos, el espíritu y el alma. Según nosotros podemos entender a través de la palabra de Dios, cuando nosotros morimos, esta carne se queda aquí, porque del polvo fuimos hechos y al polvo volvemos, dice la palabra de Dios. El espíritu, que fue el aliento que Dios le dio al hombre, al primer hombre que creó de la tierra, para que tuviera vida, dice la palabra que sopló en su frente o en su boca y le dio un aliento, y ese hombre tomó vida. Entonces el espíritu vuelve a Dios, porque de él salió, nos enseña la Biblia. Ahora, el alma, que es lo que es nosotros, el ser de nosotros. El alma fue creada en una especie, vamos a decirlo de esta manera, no lo dice en la Biblia, pero voy a poner más o menos un ejemplo. El alma es como el espíritu, en este caso, lo que nos mantiene a nosotros vivos y lo que mantiene a este cuerpo vivo en nuestra alma, que nunca muere. ¿Ok? Esa alma va a estar siempre viva. Y esa alma es la que a Satanás le interesa. A Satanás no le interesa nuestro cuerpo, porque el cuerpo baja a la tierra, se vuelve gusano, se deshace y ya. Pero eso deja de existir. Pero el alma no. El alma es lo que mantiene a nuestro espíritu y nuestro cuerpo con vida. Así que nosotros tenemos que tratar de mantener esa alma viva a través de la palabra de Dios, que es lo que nos enseña. Así que Dios nos alimenta con su palabra. ¿Okay? La palabra no adulterada, la palabra pura. Debemos alimentarnos de ella y no contaminarla, para que su efecto en nosotros sea el deseo en el Señor y por el Señor. O sea, cuando nosotros empezamos a andar en los caminos de Dios y de verdad tenemos ese deseo de conocer a Dios a través de Jesús, entonces nosotros tratamos de indagar a través de la Biblia quién es Dios, qué es Dios, cómo quiere Dios que nosotros vivamos, qué dice Él, cómo debemos de vivir y las cosas que debemos de hacer. Cuando nosotros tenemos ese interés de saber de ese Dios, entonces Él nos lo va a mostrar a través de su palabra.
y nos vas a enseñar a nosotros cosas que nosotros jamás en la vida no podríamos imaginar. Por eso es que nosotros, los que andamos en el camino de Dios, tenemos que tener un comportamiento totalmente diferente a la persona que no anda en los caminos de Dios, porque ya nosotros tenemos conocimiento de muchas cosas que ellos no tienen. Ahora, si no se nota ninguna diferencia entre una persona que anda en los caminos de Dios y una persona que no anda en los caminos de Dios, entonces esa persona está siendo engañada y ella misma se está engañando. Porque tiene que haber una diferencia en nuestra forma de vida, en nuestra forma de expresarnos, en todo el sentido común de nuestra forma de vivir. Tiene que haber algo que se note que esa persona tiene algo especial, que viene siendo en este caso el Espíritu de Dios en nuestra vida, y nosotros nos tenemos que dejar guiar según el Espíritu y según la palabra de Dios, porque dice la Biblia que el Espíritu es el que nos va a guiar a toda verdad a través de su palabra. Amén. Por eso es que cuando nosotros escuchamos a una persona decir yo soy cristiana, bueno, no vamos a dudarlo, simplemente vamos a poner nuestros ojos en la forma de vivir de esa persona. Así nosotros vamos a poder saber si es cristiano o no, porque lo mismo sucedió cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cómo podemos nosotros saber quién es cristiano y quién no? Y Jesús les dijo: bien fácil, por el fruto lo van a conocer. O sea, el cristiano y el no cristiano son como el trigo y la cizaña, que son iguales, solamente lo va a diferenciar el fruto. Así que cuando Jesús venga por nosotros, ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta, o los que estén vivos en ese tiempo se van a dar cuenta, que cuál era el verdadero y cuál no. Porque la palabra dice que los ángeles van a sacar a los que dan fruto y van a sacar, o sea, van a sacar en este sentido a los verdaderos, que son los que dan fruto, y a los no verdaderos, que en este caso son las cizañas entre el grupo. Aunque todos estemos iguales, mezclados iguales, aunque debería de haber una diferencia, pero por la misma maldad y por la misma contaminación de este mundo, nosotros estamos siendo confundidos, lo cual no debería de ser así, porque Dios dice: si tú te haces llamar hijo mío, compórtate como tal, para que mi nombre sea glorificado a través de tu forma de vivir. Recuérdense que hemos dado tantas enseñanzas de el testimonio. Dios lo que pide de nosotros es un buen testimonio de nuestra forma de vida, porque Él quiere que cuando nosotros nos vean, su nombre sea reflejado a través de nosotros, igual como lo hizo Jesús. Amén.